Cuando estallaron los enfrentamientos entre los colonos y los británicos en 1775, no fue un evento repentino. Fue el resultado de años de desconfianza y tensiones crecientes. Todos, incluyendo el liderazgo británico en las colonias, se dieron cuenta de que la situación era grave, pero pocos se dieron cuenta de lo cerca que estaba de convertirse en un derramamiento de sangre. El 1 de septiembre de 1774, el general Thomas Gage dio órdenes que casi provocaron una batalla 7 meses antes de que se escucharan los primeros disparos en Lexington y Concord. La casi olvidada alarma de la pólvora es una parte de la historia que merece ser recordada. Para 1774, la crisis política entre los colonos y la madre patria se estaba consolidando. Después de la fiesta del té de Boston, en diciembre de 1773, el Parlamento británico respondió con las leyes intolerables en 1774. Las leyes, aprobadas de marzo a junio, esencialmente despojaron a Massachusetts de su autogobierno. Cerró el puerto de Boston hasta que se pagaran los daños, y la ley de gobierno de Massachusetts le quitó la carta constitutiva a la colonia. La siguiente ley permitía al gobernador de Massachusetts trasladar los juicios contra funcionarios fuera de la colonia, si consideraba que el funcionario no podía tener un juicio justo. Washington llamó a la ley del asesinato y la ley de alojamiento, que se aplicaba a todas las colonias. La ley de Quebec no estaba relacionada con el motín del té, pero también enfureció a los colonos estadounidenses, ya que extendía la provincia de Quebec hacia lo que ahora es el medio oeste estadounidense. Los británicos esperaban que las leyes fueran lo suficientemente severas como para disuadir más rebeliones, pero habían calculado mal seriamente. Las leyes intolerables alejaron a un gran número de colonos, especialmente en Massachusetts, de la corona, y la resistencia se unificó cuando otras colonias enviaron suministros a Boston. Thomas Gage ya era el comandante en jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica, pero también fue nombrado gobernador de Massachusetts en abril de 1774, con instrucciones de hacer cumplir las leyes intolerables. Gage estaba preocupado por la situación. En retrospectiva, había juzgado mal cuando le dijo al rey que serían leones mientras nosotros somos corderos, pero si tomamos la parte resuelta, sin duda demostrarán ser muy dóciles. Gage llegó a Boston en mayo y encontró la situación difícil. Trató de mantener un nivel de imparcialidad, castigando tanto a sus propias tropas como a los colonos, lo que solo lo hizo impopular con todos. Sus propios hombres lo llamaban Abuelita Gage, pensando que era demasiado tímido. Mientras tanto, gobernar a los colonos estaba resultando imposible. Una de sus primeras acciones fue vetar a 14 de los 28 consejeros propuestos por la Cámara de Representantes de Massachusetts, pero fue más allá al nombrar a otros usando un auto de mandamus por primera vez. Tuvo problemas para cubrir cargos gubernamentales debido a las amenazas, y los colonos, a quienes se les prohibió celebrar reuniones municipales, inventaron las convenciones de condado. Las compañías de milicia estadounidenses ignoraban las órdenes de los comandantes lealistas y se entrenaban constantemente. Lo que más preocupaba a Gage era el uso de pólvora de los polvorines provinciales por parte de la milicia. Los almacenes de pólvora guardaban pólvora y armas en todas las colonias. Se construyeron más de 200 en Nueva Inglaterra para almacenar de manera segura y, en caso de emergencia, armar a las milicias locales. Originalmente, estaban destinados a proporcionar suministros a las fuerzas locales en caso de conflicto con los indígenas u otras fuerzas europeas, pero rápidamente se estaban convirtiendo en un punto focal de abastecimiento para los rebeldes coloniales. Nominalmente bajo el control de las autoridades, los suministros a menudo estaban prácticamente en manos de los patriotas. El 22 de julio, una carta de un comerciante de Boston menciona que Gage había dado la orden de liberar menos pólvora de la polvorín en el Boston Common, ya que entregó cerca de 2,000 barriles en el transcurso de unas 2 semanas, lo que causó cierta alarma entre las tropas. Gage envió una carta al general de división Brattle en Cambridge, pidiéndole un informe lo más pronto posible sobre los suministros de pertrechos militares allí. La carta de Brattle resultaría importante. En su respuesta del 27 de agosto, Brattle advirtió que los suministros estaban en riesgo de ser robados. Afirmó que las compañías militares locales tenían órdenes de reunirse con 1 minuto de aviso, equipadas con armas y municiones. De alguna manera, Gage perdió esta carta, y un patriota la encontró y la publicó en una hoja volante. Ese mismo día, todas las reservas de pólvora que pertenecían a los pueblos habían sido retiradas de la casa de pólvora en Charlestown, dejando solo 250 medios barriles de la llamada pólvora del rey, que pertenecía a la provincia. El 31 de agosto, Gage finalmente decidió tomar medidas. Ordenó la retirada de la pólvora del rey de la casa de pólvora de Charlestown y de varios cañones propiedad de la provincia en Cambridge.
Gage estaba dentro de sus derechos oficiales, pero sabía que esa acción iba a ser provocadora y esperaba lograrlo de manera silenciosa y rápida. Las tropas británicas en el Boston Common comenzaron a moverse esa tarde, y los patriotas estadounidenses estaban en máxima alerta. Más información llegó en la mañana del 1 de septiembre, cuando los soldados comenzaron a moverse. Antes del amanecer de esa mañana, varios cientos de tropas británicas abordaron botes en el Long Wharf, en Boston, remando por el río Mystic hasta el área de Ten Hills, en Charlestown. El depósito de pólvora de Charlestown se encontraba en Quarry Hill, a aproximadamente 1 milla del río. Allí esperaron a que hubiera luz completa antes de entrar, para evitar ingresar a un depósito de pólvora con una linterna encendida. Allí retiraron 250 medios barriles y destacaron una fuerza hacia Cambridge para los cañones. Antes del mediodía, los suministros habían sido trasladados a un fuerte en el puerto de Boston, llamado Castillo William. La operación fue impecable, pero reveladora para los patriotas. No volverían a ser tomados por sorpresa de esa manera. Para la noche, multitudes se habían reunido en Cambridge, maldiciendo a Gage. Circulaban rumores de que los soldados británicos habían atacado a los colonos, que la Marina Real había bombardeado Boston. Juan Adams, antes de que las noticias fueran claras, le dijo a su esposa Abigail que todo caballero parece considerar el bombardeo de Boston como el bombardeo de la capital de su propia provincia. Las campanas de las iglesias en todo el estado sonaron y se encendieron hogueras que servían como advertencia. Según el libro La cabalgata de Paul Revere de Dave Hackett Fisher, un viajero llamado McNeil estaba en una taberna en Shrewsbury esa noche. Fue despertado por un mensajero que le dijo al dueño de la taberna que la pólvora había sido confiscada. En 15 minutos, 50 hombres se habían reunido, equipándose y organizando puestos hacia los pueblos vecinos. Viajando a Boston a la mañana siguiente, McNeil dijo que nunca había visto una escena así antes. A lo largo de todo el camino, había hombres armados avanzando apresuradamente. En cada casa, mujeres y niños estaban haciendo cartuchos, fundiendo balas. Apenas dejaron media docena de hombres en el pueblo. Ezra Stiles, un clérigo, estimó que quizá un tercio de los hombres aptos en toda Nueva Inglaterra tomaron las armas y estaban marchando realmente hacia Boston. Otro testigo afirmó que 20,000 hombres marcharon solo desde el valle de Connecticut. El coronel Israel Putnam, en Pomfret, Connecticut, se estaba preparando para reunir una fuerza y marchar hacia Boston. Y más allá del río Hudson, el coronel William Johnson reunió a numerosos guerreros Mohawk y ya marchaba hacia Boston, aunque no está claro para qué bando marchaba. Los mensajeros de Boston literalmente interceptaban y hacían regresar a miles de hombres armados. Stiles informó que 2,000 de Bennington fueron hechos regresar y otros 2,000 de Berkshire. Temprano, el 2 de septiembre, una multitud de 4,000 personas se reunió en el Cambridge Common, con hombres que venían de todo el campo. No estaban armados, aunque sus armas estaban cerca. Los comités de correspondencia habían obtenido los hechos y el movimiento del día anterior, y rápidamente enviaron mensajes para detener la ola de rumores. Armados con garrotes y palos, la multitud en Cambridge marchó hacia Tory Row, en la ciudad, reuniéndose alrededor de la casa de William Brattle. Brattle huyó para salvar su vida y publicó una disculpa desesperada en los periódicos. Lamento muchísimo lo que ha sucedido. Espero que se me pueda perdonar. No fue perdonado. Brattle nunca regresó a casa. Después, la multitud se abalanzó sobre el coronel David Phipps, el alguacil que había entregado las llaves del polvorín. Lo obligaron a jurar por escrito que no haría cumplir las leyes coercitivas y que retiraría los mandatos de la nueva administración. Otro habitante de Tory Row, Thomas Oliver, fue obligado a renunciar a su puesto en el Consejo Real de Gage. Mi casa en Cambridge, rodeada por unas 4,000 personas, en cumplimiento de su orden, firme mi nombre, escribió en la renuncia. En la mansión de Jonathan Sewall, alguien desde dentro de la casa disparó con una pistola. Los líderes Whigs tuvieron que sujetar físicamente a la multitud cuando empezaron a romper ventanas. Sewall huyó, se iría del país unos meses después y nunca regresó. Se clavaron papeles en las puertas de los abogados, amenazándolos de muerte si alguno de ellos se presentaba en el nuevo tribunal que crearon las leyes. Una multitud de patriotas a caballo alcanzó al comisionado de aduanas Hulwell en su carruaje de posta, un carruaje de lujo. «Maldito seas, ¿qué te parece ahora, hijo de perra Tory?», le increpó uno. Hulwell tomó un caballo y huyó, perseguido por unos 160 yanquis enfurecidos, según se informó. Los líderes Whigs, que habían estado fomentando el espíritu de resistencia, de repente se encontraron en la posición opuesta, tratando desesperadamente de evitar que la alarma se convirtiera en una batalla. A pesar de los rumores persistentes de que las tropas estaban en movimiento, Gage mantuvo a sus hombres bajo un estricto control. A pesar de que decenas de miles de personas tomaron las armas, el evento también demostró que los estadounidenses podían tener algo de disciplina. Como informó la Gaceta de Boston, a pesar de los informes de que las tropas británicas estaban siendo movilizadas, cuando los despachos regresaron pronto y afirmaron al grupo que los soldados aún permanecían,
Se dispusieron a cumplir sus objetivos sin derramamiento de sangre, aunque estaban más que preparados. Parecía que estaban listos para pelear si llegaba el momento. El Boston Post agregó que la alarma reunió a grandes grupos con sus armas, provisiones y municiones, decididos de alguna manera a frenar un poder que tan abiertamente amenazaba con su destrucción y que de manera tan clandestina les robaba los medios para defenderse. Stiles resumió que el evento demostró que los habitantes de Nueva Inglaterra están listos para luchar por sus libertades. Paul Revere escribió que el espíritu de libertad nunca había sido tan fuerte como ahora. Unos días después, más de 4.000 patriotas en Worcester obligaron a los funcionarios del tribunal a renunciar, cerrando efectivamente el Tribunal Real en lo que se conoce como la Revuelta de Worcester. Los patriotas ya habían obligado a renunciar a funcionarios de manera similar en los condados de Berkshire y Hampshire. El evento tuvo un efecto profundo en el general Gage. Canceló la operación planeada para incautarse de la pólvora de Worcester. Sus informes a Inglaterra eran pesimistas. El 2 de septiembre escribió que encontraba la situación mucho peor de lo que esperaba cuando llegué aquí. El gobierno civil está cerca de su fin. Aconsejó que una fuerza considerable debería salir al campo y que la conciliación, la moderación y el razonamiento se han terminado. Nada se puede hacer más que por medios forzosos. 10 días después, escribió que nada menos que la conquista de casi todas las provincias de Nueva Inglaterra logrará la obediencia. Había aprendido que todas las colonias estaban agitadas, incluyendo Nueva York, Pensilvania y las Carolinas. Suplicó por refuerzos. Si creen que 10.000 son suficientes, envíen 20. Si se piensa que 1.000.000 es suficiente, den 2. La alarma le había dejado claro a Gage que la guerra era inevitable. En noviembre, incluso sugirió que se suspendieran los actos coercitivos hasta que pudieran enviarse refuerzos. Mientras tanto, los patriotas comenzaron de inmediato a recolectar tanta pólvora como fuera posible. Casi toda era importada, y cualquier guerra contra los británicos requeriría una enorme cantidad de ella. Israel Putnam, después de que se calmó la alarma, aconsejó a Massachusetts que mantuviera una estricta vigilancia sobre el resto de su pólvora, porque esa debe ser la gran herramienta, bajo Dios, para la salvación de nuestro país. En octubre, Gran Bretaña prohibió la exportación de armas y municiones desde Gran Bretaña. Los patriotas también mejoraron su capacidad para responder a este tipo de eventos. Estaba claro que el conflicto inicial, si ocurría, se centraría en Boston. Y así, según Allen French, en el sitio de Boston, los patriotas hicieron planes sobre dónde se reuniría la milicia, posiblemente en Worcester, pero más probablemente en Concord, en el camino hacia la ciudad. Más importante aún era cómo informar a la milicia, y se organizó un sistema para transmitir mensajes rápidamente. Pablo Revere, quien no cabalgó durante la alarma pero coordinó a los mensajeros, fue uno de los hombres en el centro del sistema. Él recordó que reclutó a más de 30, principalmente mecánicos, quienes nos organizamos en un comité con el propósito de vigilar los movimientos de los soldados británicos. El 21 de septiembre, un grupo de patriotas se reunió en Worcester, recomendando reorganizaciones a la milicia local, dividiendo el condado en 7 regimientos, y sugiriendo que ellos alisten a 1/3 de los hombres de sus respectivos pueblos, entre 16 y 60 años de edad, para estar listos para actuar en un minuto de aviso. En octubre, la legislatura de Massachusetts, que había sido proscrita, se declaró a sí misma como el primer Congreso provincial. La alarma de la pólvora del 2 de septiembre resultó ser solo la primera de una serie creciente de enfrentamientos que llevaron inevitablemente al derramamiento de sangre en Lexington y Concord. El 12 de diciembre, Revere recibió información de que Gage iba a enviar hombres al fuerte William y Mary en Portsmouth, New Hampshire, para apoderarse de los suministros que había allí. Revere cabalgó hasta allá al día siguiente, y los patriotas asaltaron el fuerte el 14 de diciembre. Sin embargo, Gage solo había considerado esa medida y nunca la ordenó. La pólvora de los fuertes en Newport y Providence, Rhode Island y New London, Connecticut, también fue llevada por la milicia. En febrero de 1775, los soldados británicos fueron enviados a Salem para confiscar armas y fueron detenidos por una multitud, lo que los retrasó lo suficiente para que las armas pudieran ser trasladadas. Todos estos eventos llevaron directamente a la preparación para lo que estaba por venir. En febrero, el Parlamento declaró que Massachusetts estaba en estado de rebelión. En abril, Gage, aún con fuerzas limitadas, recibió la orden de desarmar a los rebeldes y arrestar a sus líderes. El 18 de abril, Gage envió órdenes de que los soldados británicos marcharan hacia Concord y destruyeran los suministros rebeldes almacenados en el polvorín de ese lugar. Ya advertida por el comportamiento británico, la milicia en Lexington se estaba reuniendo incluso antes de que llegara la noticia desde Boston de que los británicos se estaban movilizando. Revere, junto con William Dawes y otros, dieron la alarma. Y al día siguiente, se dispararon los primeros tiros en la Revolución Americana. Gage simplemente había calculado mal. Imaginó que los estadounidenses se acobardarían ante el ejército británico,
y en cambio vio cómo una fuerza que era alrededor de 10 veces mayor que la que él comandaba se materializaba casi de la nada. Para 1774, Gage estaba convencido de que la guerra abierta era casi segura. A partir de entonces, los estadounidenses solo se volvieron más decididos y más organizados. Algunos historiadores como Mary Beth Norton, Robert J. Allison y Ray Raphael incluso han argumentado que 1774 fue el año en que comenzó la revolución, el año en que la simple resistencia se convirtió en rebelión abierta, meses antes del disparo que se escuchó en todo el mundo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.